Bueno, buen día a todas y a todos. Les damos la bienvenida a nuestra cafetería del día de hoy. La temática que vamos a tratar va a ser organización del tiempo y rutinas saludables y va a ser dirigida por Cristina Marambio. Ella es psicóloga y es la coordinadora del programa de apoyo y orientación al rendimiento académico, que es más conocido en nuestra comunidad como ahora. Así es que los dejo ahora con Cristina. Buen día, Cristina, bienvenida. Muchas gracias, Nicole. Bueno, buenos días a todos, ¿verdad? Y a todas quienes dieron este tiempito para participar en este café. Bueno, primera vez que yo participo, así que espero que podamos tener también un espacio de diálogo, ya que la organización del tiempo y poder establecer rutinas saludables debe ser una de las temáticas que más nos han repetido durante esta pandemia, ¿verdad? Con muchos cuestionamientos de por medio, teníamos que hacerlas todas, ahora que teníamos tiempo, se suponía, ¿verdad? Em, y la idea de hoy es poder conversarlo desde una visión más sencilla, quizás, ya más cercana, más cotidiana en el fondo, porque tenemos mucho esta visión de repente de que organizar el tiempo y tener estas rutinas saludables, ¿verdad? Son cosas súper inalcanzables porque le ponemos nosotros también y socialmente se le ponen muchas exigencias, ¿verdad? Muchas deber ser, ¿sí? Y en el fondo, esto tiene que ser una cosa que en el fondo nosotros podamos ir em, regulando, adaptando a nuestra realidad, a lo que a nosotros nos hace sentido y lo que funciona para nuestras familias, para nuestros ritmos, nuestros gustos, etcétera. ¿Sí? Ay. Entonces, primero presentarles un poco, ay, no me quiere mover la, a ver, aquí sí es que está, ya. Presentarles un poco el cómo finalmente el trabajar quizás en este concepto de bienestar, el poder preocuparnos un poco más de cómo está nuestra salud física, nuestra salud mental, nuestra salud social, ¿verdad? Puede impactar entonces a este rendimiento. Y esta vez le pusimos rendimiento personal, entendiendo que nosotros cumplimos bastantes roles diferentes. Y dentro de eso puede estar, ¿verdad?, el rendimiento académico, puede estar el rendimiento laboral, puede estar el rendimiento eh, personal, ¿verdad? A nivel social, el rendimiento físico, ¿verdad? Diferentes aspectos de este rendimiento. Entonces, primero preguntarles, no sé si ustedes tienen algunas ideas en ese sentido de qué necesitamos en el fondo para rendir mejor, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes que uno necesita para rendir mejor, ya sea en cualquiera de estos aspectos? No sé si alguien quisiera en ese sentido comentarnos por el chat o a través del micrófono. ¿Qué creen ustedes que necesitamos para rendir mejor? Por ejemplo, necesitamos disciplina en algunos casos, ¿verdad? Sí. Necesitamos tiempo, Motivación puede ser. motivación. Perfecto, sí, necesitamos motivación, necesitamos una energía, ¿verdad? Un motor que nos mueva. Necesitamos tener esa disposición, necesitamos tener un compromiso, ¿verdad? De por medio. Me Pero eso dicen también es por súper aquí, ¿sí? En el perdón, chat. Cristina, Sí, dicen aquí en dígame, el no. chat tener un buen descanso, que puede ser también Perfecto, un requisito. súper. Necesitamos un buen descanso de todas maneras, ¿sí? Entonces necesitamos diversos aspectos, ¿verdad? Si ustedes se fijan, hay aspectos físicos de los que, por ejemplo, descansar, quizás también necesitamos alimentarnos bien, ¿verdad?
Por otro lado, necesitamos estos aspectos más emocionales que tienen que ver quizás con la motivación, tienen que ver quizás también con esta energía, con este entusiasmo, con este compromiso. Pero también hay otros aspectos como a nivel cognitivo que son súper importantes, ¿verdad? Como el poder concentrarnos, ¿verdad? El poder comprender, el poder tener una adecuada memoria, que no se nos olviden las cosas. Ujú. De nuevo, en diferentes roles, no solo viéndolo desde lo académico, sino que también desde la vida común y corriente, ¿verdad? Que llevamos todos. Otra pregunta que también nos surge harto es, bueno, finalmente, ¿qué es rendir mejor? ¿Verdad? Para cada uno de nosotros eso va a tener una respuesta diferente, ¿no? Tener mejores notas, em, tener un mejor desempeño, ser reconocido como el empleado del mes. em, ¿Qué sería para ustedes el rendir mejor? ¿Verdad? ¿En qué lo notarían, por ejemplo? ¿Cuáles serían como los signos o lo que pudieran reflejar que estamos rindiendo mejor? Ujú. Y eso también de nuevo responde a una visión de vida súper personal, ¿verdad? Donde cada uno de nosotros tiene ciertos objetivos diferentes. Pero el rendir mejor tendría que ir también siempre asociado a disfrutar, ¿verdad? Al poder cumplir con las metas que tengo en diferentes áreas de mi vida. Ujú. También es súper importante conocer cuáles son los procesos cognitivos que se involucran en este rendimiento. Por ejemplo, si yo quiero responder bien en la pega, ¿qué necesito? ¿Verdad? Aparte de esta motivación, ¿verdad? Necesito estar concentrado, necesito, eh, por ejemplo, la creatividad, ¿verdad? Necesito que se me ocurran ideas, tener, digamos, una cierta velocidad de pensamiento, recordar de nuevo las cosas, entonces necesito memoria, necesito, ¿verdad? Y es súper importante conocer entonces que todos estos procesos cognitivos se sostienen en una área específica de nuestro cuerpo. ¿Qué sería entonces quien está aquí, verdad? Feliz, contento en este espacio de bienestar, que sería nuestro cerebro. ¿Sí? Nuestro cerebro es quien aloja todos estos procesos cognitivos que nos permiten estar relacionados con nuestro mundo, ¿verdad? Atender al estímulo, procesar el estímulo, darle un significado a ese estímulo, guardar ese estímulo, recordar ese estímulo cuando nosotros lo necesitamos también, que es súper importante. Ujú. Em, y para eso entonces tenemos que tratar de pensar que el bienestar involucra inmediatamente entonces a este cerebro, ¿verdad? Este bienestar está enfocado en que este cerebro esté contento, esté feliz, lo cuidemos lo más posible para que este cerebro entonces esté con esa disposición a poder generar entonces estos procesos psicológicos de una manera adecuada, ¿verdad? Si ustedes se fijan, a veces cuando estamos, por ejemplo, enfermos, ¿qué pasa con todos nuestros procesos mentales? ¿Mm? ¿Verdad? Si alguien se acuerda, por ejemplo, de haber estado mal, ¿verdad? Físicamente y estar enfermo, acostado en cama con malestares, nuestros procesos cognitivos, la verdad es que se ven bastante afectados, pues, ¿verdad? Enlentecemos, no queremos, no nos podemos concentrar mucho, hay un cansancio. Ujú. Em, o cuando estamos con un malestar emocional, ¿verdad? ¿Qué pasa? Nuestra mente se va a ir dirigiendo constantemente a la resolución de esa situación y no se va a concentrar quizás tanto en estos otros aspectos. Entonces, cuando pensamos en rendimiento personal, tenemos que pensar en este cerebro, ¿verdad? Tenemos que pensar en que este cerebro esté en un estado de bienestar, que estemos entonces cuidándolo para que esté dispuesto entonces hacia todas las exigencias que se desencadenan entonces en el diario vivir. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, no sé si han visto estas imágenes que son súper como comunes, pero están basadas total y absolutamente eh, en aspectos reales que en el fondo nos motivan a cuidar nuestro cerebro a través de estimular desde afuera,
¿verdad? Con acciones externas, los químicos, como dicen, de la felicidad, pero en el fondo son estos neurotransmisores que nos permiten entonces generar ciertas sensaciones en el cuerpo, ¿verdad? Y mantenernos entonces de manera más predispuesta a este rendimiento. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí nos hablan de la oxitocina, ¿verdad? Esta que es la neurohormona, ¿verdad? Que tiene que ver entonces con el regaloneo, con el contacto piel a piel, con harto abrazo, que nos ayuda muchísimo, muchísimo, por ejemplo, en el manejo del estrés. Bueno, cualquiera de estas también nos ayuda, ¿verdad? Pero es súper importante reconocer entonces que ciertas actividades que yo realice desde afuera pueden tener un impacto en mi cerebro, entonces, y pueden ayudarme a que este cerebro entonces mantenga esa predisposición a este rendimiento. Por ejemplo, como les comentaba, esto de manejar el estrés, ¿ya? Estas neurotransmisores que salen aquí, ¿verdad? Nos ayudan a equilibrar los niveles de cortisol. Cortisol nos sirve mucho, pero en un nivel, ¿verdad? Equilibrado. Nos permite levantarnos, ¿verdad? Sintetizar bien las glucosas, etcétera. Pero si este estrés empieza a aumentar, el cortisol se mantiene más alto por mucho tiempo, empezamos a sentir claramente nosotros en nuestro cuerpo, en nuestro sistema inmune e incluso entonces en nuestros procesos cognitivos el estrés, ¿verdad? El malestar, los dolores de cabeza, la desconcentración, la baja de las defensas. En el caso de los niños incluso altera el crecimiento, por ejemplo. Entonces tenemos que tratar de mantener estos niveles de cortisol en un nivel adecuado y a través entonces de la estimulación de estos neurotransmisores nos permite entonces, y si ustedes se fijan, desde acciones súper externas, ¿ya? Por ejemplo, cómo promovemos la producción de endorfinas, practicar hobbies, reírse, pasarlo bien, tener espacios de recreación, echar la talla, como se dice, ¿verdad? Algo que de repente quizás antes nos salía más fácil porque nos encontrábamos en diferentes lugares de nuestra rutina con otras personas, pues, ¿verdad? Un cafecito en el pasillo, o las pausas entre medio, ¿verdad? Las ventanas de los estudiantes que les permitían irse al pasto, tomar solcito, conversar, reírse, el almuerzo, etcétera. Durante, digamos, la pandemia nos ha costado más tener esos espacios, ¿verdad? Entonces los buscamos a través de las redes sociales y recuperar un poco esa ventanita que teníamos, ¿verdad? De generar endorfinas, pasándolo bien, riéndonos, bailando, cantando, haciendo el loco también de repente. Eso también promueve, por ejemplo, mucho la energía, la motivación, de esto que estamos hablando que necesitamos para rendir, ¿verdad? O sea, tiene que haber una fuente que nos mantenga, porque si a veces tratamos de hacer todo, obviamente va a haber un desgaste y va a llegar el punto en que este desgaste nos va a llevar a perder el sentido de lo que estamos haciendo. Entonces, promover la energía, promover la motivación y además, cuidando de este cerebro a través de estos aspectos, por ejemplo, también favorecemos la concentración, favorecemos la creatividad, o sea, favorecemos que los procesos cognitivos que necesitamos se mantengan. Por ejemplo, y como vamos a adentrarnos un poquito más allá, por ejemplo, el dormir una cierta cantidad de horas es súper importante, por ejemplo, para la memoria. Cosa que empezamos a ver los efectos cuando dormimos, digamos, menor cantidad de horas. Y además hay algo súper importante cuando esto también empieza a circular, que es mejorar nuestro sentido de autoeficacia. No sé si habían escuchado ese término, pero es un término maravilloso. Es como empezar a sentirse capaz, ¿verdad? Con confianza. Ah, me la puedo. Ah, mira, los logros que voy alcanzando. Y eso cuando se activa, empieza como una bolita de nieve a protegernos de alguna forma, ¿verdad? Protegernos de el malestar, protegernos quizás de las frustraciones y nos ayuda a mantener esa motivación, ese objetivo claro, sentirnos bien con nosotros mismos, nos ayuda a superar más las frustraciones que se pueden dar, que son también parte del proceso. No sé si hasta el momento tienen alguna duda, consulta o algo que quisieran agregar, ¿verdad? Que también siempre... ¿Seguimos entonces?
Sí, por el momento no hay preguntas en el chat. Súper. Entonces, ahora, ¿cómo podemos seguir invirtiendo en bienestar con cosas súper cercanas? No sé si sencillas, pero cercanas, ¿verdad? Cosas súper concretas que nosotros deberíamos tratar de promover como una rutina saludable que nos permita mantener este rendimiento y nos permita entonces mantener un nivel de energía, de motivación, la concentración, ¿verdad? Y todo este bienestar del cual estamos hablando. Por ejemplo, un aspecto súper importante es saber que el cerebro necesita un combustible para funcionar. ¿Verdad? Cuando no se le entrega ese combustible, el cerebro comienza a generar fallas en su, ¿verdad?, funcionamiento y lo notamos. Por ejemplo, yo no sé quién de ustedes ha tratado, por ejemplo, de ir a una prueba o ir al trabajo, tratar de generar algo cuando está con fatiga. Cuando no ha tomado un desayuno, cuando está con un ayuno muy largo, ¿verdad? Trata y trata y trata, pero es probable que muchos procesos empiecen a ser más torpes, por decirlo de alguna forma, más erráticos. ¿Sí? Nos cuesta más acordarnos de las cosas, que nos funcionen, ¿verdad? Etcétera. Entonces, súper importante cuidar en la alimentación que tengamos fuentes de glucosa, ¿verdad? Pero de esta glucosa buena, de esta glucosa natural, que está asociada a fibra y nos permite mantener una ingesta, ¿verdad? O niveles, ¿verdad? Más que la ingesta, niveles de glucosa permanente que hagan que el cerebro funcione, ¿verdad? De manera adecuada. O sea, en ese sentido hay que cuidar estos ayunos prolongados, cuidar mucho el desayuno, sí, es verdad, aunque parezca un lugar común, y tratar de disminuir el consumo de las azúcares refinadas y estimulantes que hacen que suba muy bruscamente, ¿verdad? El nivel de energía y nuestro cerebro, funciona, energía, ¿verdad? Concentración, todo, pero eso dura un ratito, un suspiro, porque después baja también muy bruscamente y viene esta, de nuevo, la misma sensación de aletargamiento, de fatiga, de falta de energía. Y por otro lado, también siempre preocuparse de la ingesta de los ácidos grasos omega 3, ¿verdad? Que son protectores cerebrales que nos permiten también potenciar la concentración, la memorización, ¿verdad? Y hacer que nuestro cerebro siempre se mantenga más contento, ¿verdad? Ahí están las nueces, la chía, el pescado, todas esas cosas, ¿verdad? Por otro lado, otra cosa súper concreta que nosotros ideal también deberíamos tratar de controlar desde afuera es entonces la cantidad y la calidad de nuestro sueño. ¿Sí? Y bueno, la cantidad sí es importante mantener un promedio. Ahí tenemos una referencia, ¿verdad? Entendiendo que cada cuerpo tiene diferentes requerimientos en ese sentido. Sí, pero la calidad es una de las cosas súper importantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque eh, el sueño, ¿verdad? Tiene diferentes fases. Y hay una fase que es súper importante, que es la fase de sueño profundo. En esta fase del sueño profundo ocurren ciertos procesos cognitivos que son vitales para el funcionamiento. Por ejemplo, en esa etapa, ¿verdad? Solamente en esa etapa, ¿verdad? Del sueño profundo, en la que se consolidan, ¿verdad? A través de sinapsis concretas que se eh, los aprendizajes del día, es decir, ahí en ese momento se consolida la memoria de lo que estuvimos tratando de comprender. Ujú. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy muy tenso, muy estresado? Lo más probable es que la cantidad de sueño profundo se disminuya y aumenta en mi ciclo el sueño superficial. Entonces podemos ver de manera clara que podrían entonces tener algunos efectos en su capacidad de memorización. Ujú. Entonces es importante controlar no solamente la cantidad, sino que también promover una calidad de sueño y eso tratando entonces de irnos a dormir de una manera relajada, ¿verdad? Ojalá teniendo la posibilidad de tener un espacio de descanso previo, que no vaya directo al dormirse, sino un espacio de desconexión, quizás de conexión conmigo mismo, de relajación, etcétera. Ujú. Y por otro lado, es súper importante quizás invertir también en estas actividades externas que nos generen bienestar, como lo pueden ser las actividades de desarrollo y superación personal, que generan mucha energía, mucha motivación, nos da mucho sentido de nuevo de autoeficacia, confianza, sensación de bienestar de todas maneras, a través de actividades que
nos permitan entonces disfrutar y nos permitan también ir viendo un poco los avances que podemos ir teniendo, ¿verdad? Disfrutar con los logros que vayamos alcanzando en ese sentido. Y ahí hoy día tenemos una gran variedad de actividades posibles. Están los deportes por un lado, arte, hobbies, voluntariados, por ejemplo. Y hoy día además, gracias al internet, ¿verdad? Y sus tutoriales, tenemos una gran posibilidad para hacer tantas cosas. Queremos hacer huertos, carpintería, customizar ropa, aprender estrategias nuevas para, bueno, cocina y todas estas cosas que también ha surgido una información más grande y en el fondo cuando ponemos en estas actividades nuestro cuerpo, ¿verdad? Y nuestra mente a desarrollarlas, empezamos a generar entonces más niveles de energía, de motivación, em, y esta sensación entonces también de superación. Ahora, hoy al comienzo no sabía tanto, pero después, ups, mira todo lo que alcancé a hacer. Ahora, entonces yo creo que a través de lo que vamos conversando, es importante ir redescubriendo la palabra autocuidado, ¿verdad? Porque el autocuidado va a ser el que finalmente nos va a otorgar este bienestar. ¿Verdad? Nos va a entregar este cuidado, ¿verdad? Nos va a permitir mantener este cerebro contento, este cerebro feliz, ¿verdad? Pero el autocuidado hay que tratarlo con más quizás profundidad, entendiendo que el autocuidado no es, oh, un día me fui a hacer un masaje y no volví más. ¿Verdad? O cosas súper inalcanzables que de repente salen en internet, ¿verdad? Así como autocuidado, viaja una vez al año a un lugar que nunca conociste, o sea, ¿verdad? El autocuidado, no, ¿verdad? El autocuidado parte de rutinas. El autocuidado de verdad, para ser eficiente y tener un impacto en el bienestar, tiene que ser algo que se vaya haciendo un hábito. Hábitos de vida saludable, ¿verdad? Rutinas de vida saludable, donde mi cotidiano vivir, así común y corriente, tiene pequeños aspectos que hacen entonces que yo esté, ¿verdad?, propiciando mi bienestar. En ese sentido, estas rutinas tienen que cumplir también ciertos aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, ser flexibles, ¿ya? Una rutina de autocuidado, nuestras rutinas de cotidianas debiesen ser siempre flexibles. No nos sirve tener una estructura muy rígida porque finalmente esa estructura rígida nos va a terminar cansando, nos va a ver, ¿quién no ha en algún momento planificado algo y no poder conseguirlo? Se siente, ¿verdad? Frustración, culpa, malestar, ah, no puedo, ay, el resto sí puede, entonces, ah, no soy saludable y se nos desmorona todo lo que habíamos querido conseguir. Entonces, súper importante es ser flexibles, es decir, que a veces puede funcionar, a veces no, que si no nos funciona algo, quizás podemos transformarlo en algo que está más cercano. Oye, no sé, yo había dicho que quería salir mañana a tomar sol al patio, pero está nublado. Ah, no voy a salir entonces. ¿Verdad? Entonces, no, quizás puedo salir igual o cambiar, voy a cambiar, entonces en vez de salir al patio voy a armarme un rinconcito rico en mi pieza y voy a poner, no sé, música y con eso, y ese va a ser mi momento de desconexión hoy día, ¿verdad? No ponernos tantas reglas para poder hacerlo, ¿sí? Por otro lado, ser súper importante ser realista, ¿verdad? Hay gente que sí, a las 6 de la mañana se despierta, súper motivado, se ducha, medita, ¿verdad? Todo. Pero quizás hay otra gente que no, y que para qué se va a obligar a decir, oye, me voy a levantar a las 6 de la mañana a hacer esto si necesita dormir más cantidad de horas, y no lo va a hacer, y se va a quedar constantemente dormido hasta más tarde. Pongamos un horario más realista, ya, entonces en vez de las 6 de la mañana me voy a levantar a las 7:30. Y a esa hora quizás sí alcanzo a hacer algo, ¿verdad? ¿Para qué voy a decir, por ejemplo, voy a hacer 3 horas de ejercicio o 1 hora de ejercicio? No, quizás puedo partir con cosas mucho más cercanas, como decir, voy a hacer 15 minutos y ver qué pasa, ¿verdad? También es súper importante que estas actividades de autocuidado sean accesibles.
económicamente, por ejemplo, es súper relevante, ¿verdad? Si nos ponemos actividades que son carísimas y que finalmente en algún momento podemos tener alguna dificultad económica, lo primero que vamos a descartar es el autocuidado, ¿verdad? Ah, no, ¿verdad? Y dejo de gastar en eso. Y accesible también, por ejemplo, en tiempos, en distancias, o sea, si yo digo, no, es que tengo que ir al gimnasio, por ejemplo, y el gimnasio me queda súper lejos, ¿verdad? Es probable que quizás deje de ir, ¿verdad? Aumenta la posibilidad de dejar de ir. En cambio, si me armo mi rincón de ejercicio, por ejemplo, en mi casa, ya está más accesible, ¿verdad? Entonces, pensar también en eso, en que no involucre una sobrecarga de recursos personales el poder hacerlo, sino que sean cosas que sean fáciles de incorporar. Y por supuesto que sean gratas, que nos hagan sentido. No ponernos a hacer cosas que están de moda porque están de moda, o porque mi amigo me dijo, o porque yo he escuchado. Entonces, no, pues, ¿verdad? A ver, ¿qué a mí personalmente me genera, ¿verdad? Este bienestar, me es grato hacerlo y por lo tanto, si me es grato y le voy encontrando un poco el gustito, es más posible que lo repita en el tiempo. Es re difícil repetir algo en el tiempo que me hace sentir mal. O sea, no, por el contrario, le voy a hacer el quite, ¿verdad? Que es la naturaleza humana actuando. Entonces, armar rutinas, empezar a generar hábitos. Y es mucho más fácil cuando un hábito se liga a otro hábito que yo ya tengo, ¿verdad? Así como aprendimos a lavarnos los dientes antes de ir a acostarnos, podemos incorporar quizás que entre el lavado del dientes e ir a acostarnos, dedico 10 minutos a escuchar un poco de música de relajación, respirando tranquilo. Y si lo voy ligando a lavado de dientes, escuchar música respirando tranquilo, dormir, un par de veces es más fácil que se ligue, ¿verdad? Ya hay ya una cadena de eventos que van haciendo más fácil incorporar ese hábito. Nosotros somos seres de hábitos, ¿sí? Nos acostumbramos de repente a tomarnos un remedio en la noche o en la mañana, ¿verdad? A tener un cierto eh, ritual, somos seres rituales. Por ejemplo, el ritual de la ducha, ¿verdad? ¿Y qué hacemos primero, qué hacemos después, qué crema va, qué, ¿verdad? ¿Todo? Entonces, dentro de eso mismo podemos incorporar pequeños espacios, ¿verdad? Que nos permitan generar este autocuidado. Ujú. Entonces, veamos algunas cosas. El clásico, ¿verdad? Cuestionamiento por sobre todo es qué bonito suena, ¿verdad? Súper encachado, chori, todo lo que quieran, pero ¿y si no me alcanza el tiempo? Porque de verdad no me alcanza el tiempo, ¿verdad? Y eso yo creo que es la crítica que todos, incluyéndome, nos suele ocurrir, ¿verdad? No alcanzo. ¿Sin cuándo? ¿En qué rato? ¿En qué rato? Si estoy todo el día corriendo de allá para acá. Ujú. Créanme que lo siento, que me ha pasado, que también soy madre de 4 hijos en teletrabajo y sé lo que es también estar con esta sobrecarga. Pero ahí hay dos aspectos súper importantes que tenemos que tratar de trabajar de manera equilibrada y de esta manera quizás podemos alcanzar y mejorar un poquito este bienestar y este autocuidado para que a través de nuestras rutinas podamos promover entonces este bienestar y cuidarlo. Por un lado es la conciencia, ¿ya? La conciencia, ¿verdad? De tomarle el peso, el valor a lo que es mi bienestar. ¿Qué estoy invirtiendo yo ahí? ¿Verdad? ¿Qué finalmente es estar bien? ¿Qué valor tiene finalmente? Y eso también me hace encontrarme probablemente con mi autoestima, mi autoconcepto, el- la posibilidad de trabajar en mí, ¿verdad? Porque finalmente dedicarse tiempo a uno mismo es un acto de amor hacia uno mismo. Ujú. Entonces, si uno no lo hace, finalmente igual está reflejando situaciones personales que quizás hay que trabajar, y hay que explorar, y hay que entrar, digamos, en buscar las respuestas y tratar de entonces eh, salvar un poco aquello para poder entonces generar más conciencia hacia este
bienestar, ¿verdad? Ahí también es súper importante, por ejemplo, el concepto de poner límites. Hasta dónde yo puedo dar, cuáles son, ¿verdad? Las pautas que yo voy a llevar para, entonces hasta acá doy, pero, ¿verdad? Desde aquí no, ¿verdad? Hasta aquí, y desde acá comienzo yo y comienza mi bienestar y... Ujú. Y finalmente también, por ejemplo, quienes son padres, madres, ¿verdad? O que en el fondo son cuidadores, ya quienes cuidan, súper importante siempre saber que el que cuida tiene que cuidarse para poder entregar un cuidado efectivo. Ujú. Entonces, si queremos, por ejemplo, seguir la crianza consciente, la crianza respetuosa, es súper importante partir siendo consciente con uno mismo. ¿Sí? Por un lado, y esa es una pega que de repente puede llevar harto tiempo, ¿ya? El hacerse consciente, ¿verdad? Validar, informarse también, informarse de los efectos que puede tener de nuevo, por ejemplo, la falta de sueño en mi rendimiento. ¿Qué pasa si no me alimento adecuadamente? ¿Qué pasa con mis procesos cerebrales, ¿verdad? Etcétera. Y por otro lado, la organización, ¿verdad? Aquella herramienta que a veces nos parece súper compleja porque em, conlleva tiempo, es verdad. Organizarse tiene que tener un tiempo, ¿verdad? Para planificarse hay que tener tiempo de planificación, ¿sí? De repente también se puede ver como enredado por tener papeles, hojas, todo. Ahí uno puede ir buscando la herramienta, el material en el cual nos sintamos cómodos, pero vamos a ver quizás también algunas herramientas que podamos acercar y que puedan hacerse útiles, entendiendo que cada uno también va a ir encontrando la que le haga sentido, ajustándola a su realidad. Entonces, primero, un aspecto súper importante de la organización es aprender a priorizar tareas. ¿Sí? Porque es evidente que no vamos a alcanzar a hacer todo lo que quisiéramos hacer. Ya, esta idea de clonarnos no ha funcionado nunca. De repente tener multitareas nos hace sentir más ansiedad, más malestar, no cumplir en una, alguna queda a medias, etcétera. Y finalmente eso tiene un desgaste tremendo que es insostenible en el tiempo. Entonces es súper importante aprender a priorizar. No vamos a alcanzar a hacerlo todo, pero ¿qué es urgente hacer, por ejemplo? ¿Verdad? Entonces, si algo es urgente y es algo súper importante porque tiene un efecto relevante en mi vida, tengo que, ¿verdad?, focalizarme y hacerlo de inmediato. Pero si algo es importante, pero no es tan urgente porque tengo un rango de tiempo para poder hacerlo, es súper importante planificar. Planificar es darle un espacio, un lugar, un momento específico en el cual lo voy a hacer. O sea, crearlo en mi mente y decir, ya, tal día a tal hora se hace. Porque si digo yo, más adelante, no, si después lo hago, el después es muy riesgoso. Porque después van a salir otras cosas urgentes e importantes, entonces finalmente hay muchas más posibilidades de perderlo. Así que es súper importante entonces planificar. Y eso es importante, o sea, en eso para poder llevarlo a cabo es súper importante llevar registros, ¿verdad? Buscar herramientas que nos permitan anotar, ¿verdad? Quizás tener algunas planificaciones por ahí que nos permitan entonces registrar esta planificación. Algo que también nos pasa bastante es de repente creer que vamos a alcanzar a hacer todo, ¿verdad? Y que muchas veces dedicamos tiempo a cosas que quizás no son tan urgentes o no son tan importantes. Y en ese sentido tenemos dos aspectos, ¿verdad? De repente hay cosas que son urgentes porque tienen que hacerse luego, porque las necesitamos ya, pero no es tan importante el efecto que pudiera tener, ¿verdad? O que no es tan importante que la haga yo, ¿verdad? Porque no va a tener un efecto directo quizás en mí. Y entonces ahí es súper importante aprender a delegar, soltar ciertas cosas, ¿ya? Por ejemplo, buscar la colaboración en nuestra familia, en nuestros equipos de trabajo, en nuestras redes de apoyo y aprender a delegar ciertas tareas, buscar la colaboración. Hay mucho tiempo en ese sentido que se nos va a veces en tareas que perfectamente podríamos haber tenido ayuda de otras personas.
Y por último, ¿verdad? Tenemos estas tareas que a veces no son tan urgentes ni tan importantes, pero oh vaya que nos llevan harto tiempo. Ujú. Son actividades, como les dicen ahí, roba tiempo, que como que succionan, actividades vampiro, le dicen, ¿verdad? Como que, uy, sacaron un montón de energía y uno no se da ni cuenta porque a veces son gran parte de la rutina. No sé, pues nos metemos en el celular, ¿verdad? Uy, voy a contestar un mensaje y ese contestar un mensaje finalmente se transforma en 1 hora y media que estuve mirando redes sociales. O me puse a limpiar una cosita por ahí, me puse a limpiar algo y fui avanzando, avanzando, avanzando y finalmente dediqué horas y horas y terminé dejando impecable la cocina, pero quizás no era tan urgente que lo hiciera en ese momento o tan importante. Ujú. Y así podemos encontrar variadas actividades que es importante que cada uno también haga en ese sentido su análisis. Ustedes también deberían hacer para cada tarea o sea, recibo una tarea, la evalúo, ¿será urgente? ¿Será importante? Y poder entonces darle esa posibilidad de delegar o de posponerla, de dejarla para después sin problema, o de darle la importancia necesaria y planificarla. ¿Sí? Para eso nosotros podemos tratar de, voy a poner aquí, utilizar ciertas herramientas como pueden ser, por ejemplo, estos planners mensuales. Hay planners semanales, mensuales, listas diarias. Ahí uno puede ir buscando lo que a uno le acomode. Pero el más universal tiende a ser este planner mensual porque nos permite anticiparnos, ¿verdad? El poder visualizar con tiempo lo que va a ocurrir. Ujú. En este planner, la idea es ir planificando entonces esas tareas que quizás no son tan urgentes, pero sí son importantes y que no las puedo olvidar y que van a requerir entonces de mí, de mi rendimiento, de mi esfuerzo. Ujú. Entonces, para anotar aquí hay que considerar múltiples tareas, ¿ah? No solamente, por ejemplo, quedarse con lo académico solamente, sino que ya incorporo lo académico, pero también puedo incorporar actividades sociales que sean relevantes, actividades deportivas, no sé, eventos que tenga, los feriados largos, por ejemplo, vacaciones, etcétera. La idea es que de esa manera yo pueda anticipar las acciones que van a ocurrir y por lo tanto pueda yo comenzar con tiempo a elaborar qué es lo que voy a hacer en ese momento. Yo siempre les hago el ejercicio a los alumnos de, no sé, viene un fin de semana largo, los invitan de vacaciones, salir, pasear, no sé, irse a acampar al valle, pero el lunes siguiente tienen prueba. ¿Qué hacer? Oh, si esto lo tuvieran en un planner y saben con tiempo, tienen las herramientas para anticipar tanto que puedan estudiar los días antes y poder irse tranquilos al valle, desconectarse, porque llevar los cuadernos a pasear nunca ha funcionado. Ujú. ¿Verdad? Se dan ahí, listo. Y además, poder disfrutar ese momento, de verdad, y no estar ahí pensando, el chuta, debería estar, ¿verdad? Debería estar estudiando, debería estar trabajando, debería estar haciendo esta tarea que me quedó pendiente. Y eso finalmente contamina la posibilidad de disfrutarlo de verdad a concho. Entonces, anticiparnos puede ser una herramienta súper relevante, ¿verdad? Por eso se ocupa como de manera más bien universal, pero también hay la posibilidad de visualizar semanas, ¿verdad? Con los alumnos trabajamos harto la posibilidad de definir un día de la semana en que van a visualizar la semana que viene y planificarla. Tiende a ser los viernes, los sábados, por ahí, para que tengan más tiempo y visualizar toda la semana que viene y hacer una propuesta. Siempre decimos una propuesta de planificación. Porque como toda propuesta tiene que ser flexible a ir adaptándose a las diferentes contingencias que pueden surgir. Ujú. Y este otro método también que siempre me gusta presentarlo ayuda muchísimo en esta tarea del delegar, que es el buscar la colaboración entonces de nuestras redes, por ejemplo, nuestra familia, nuestro equipo de trabajo, etcétera, y poder entonces llevar un registro de las tareas y ver también cómo van monitoreándose esas tareas para poder cumplirlas de manera adecuada. Ujú.
Entonces, este método es el método Kanban, que es un método súper conocido, ¿verdad? A nivel como empresarial, porque permite que múltiples personas puedan llevar entonces este registro. Pizarra, hojita, incluso he visto que de repente las ventanas van y pegan unas masking tape y listo, ya POSIT nomás para todo. Una columna de pendientes, donde van todas las tareas que se vayan revisando y que el grupo tiene que hacerse cargo. Una columna de en proceso, o sea, tareas que se están realizando e idealmente identificar quién las está realizando. Y las tareas que han sido terminadas. Aquí también, dependiendo de lo que estemos trabajando o de cómo estemos, se puede agregar una columna que sea de evaluación. O sea, de que alguien después vaya a verificar si se hizo bien, bien o no. Entonces, es súper importante definir, por ejemplo, quiénes pueden hacerse cargo de ciertas tareas. Por ejemplo, en la casa, ya tengo hijos, quizás son más grandes, entonces estas tareas podrían hacerlas perfectamente ellos. Adecuadas, ¿verdad?, al proceso evolutivo de cada uno de ellos. O quizás con mi grupo de compañeros de universidad, ¿verdad? Quizás ya, entonces nos dividimos las tareas y manejamos, por ejemplo, un Kanban grupal, ¿verdad? Hay aplicaciones como el Trello, ¿verdad? Otras que podrían ayudarnos a llevar esos registros de manera adecuada. O en los equipos laborales también, entonces, cuando hay metas también que son con múltiples tareas, nos ayuda muchísimo en eso. Pero para que esto funcione, es súper importante fortalecer en ese sentido el compromiso de equipo, ¿verdad? Favorecer en ese sentido la participación a través de siempre refuerzos positivos, ¿sí? Que entiendan entonces la importancia de ese compromiso de verdad que funcione. Y no solamente el tengo que hacerlo como obligación, porque ahí es muy probable que se pierda entonces esa colaboración. Y ahí también, de nuevo, el tema de poner límites resulta súper importante. Me ha pasado bastante que realmente con mamás o con estudiantes, sobre todo ahora que están en casa, es que no se respetan mucho los espacios, ¿verdad? Entonces ven, no sé, que el estudiante está en la casa, entonces es, el caballero los mandaba. Entonces, pero si tú podés ver la clase después, total está grabada, entonces anda para allá, anda para acá, que sirve para todo, ¿verdad? O mamás que en ese sentido, o papás también, ¿verdad? Diferentes cuidadores que no se dan el espacio de porque están siempre sobrecargados y nadie más ayuda, nadie más, ¿verdad?, colabora, nadie más se compromete. Entonces es súper importante poner también ahí esos límites. O sea, hoy día yo voy a necesitar esto, así que tú te haces cargo de esto otro, y no sé, tengo estos 45 minutos para mí. No sé, y me encierro en el baño y me doy un baño de tina y me puedo desconectar. O sea, el alumno manifestar, ¿sabes qué? Ahora estoy en clases, así que me voy a desconectar esta hora y media y de verdad me desconecto y después voy a estudiar, ¿verdad? Entonces, poner límites resulta súper importante y por eso el trabajo, ¿se acuerdan de la conciencia, de lo que uno necesita y de lo que uno requiere? Es siempre relevante. Entonces, yo quisiera ver si es que podemos hacer una breve actividad, ya que esta es como la tarea para la casa, pero la idea es que la podamos hacer hoy y que podamos dejarla ahí concretizada. La idea es que ustedes puedan identificar una sola, una pequeña actividad de autocuidado. ¿Cómo tenían que ser el autocuidado? Accesible, flexible, ¿se acuerdan? Algo cercano y que sea grato. ¿Ya? Entonces, identificar una actividad que quieran incorporar en esta rutina, que eso de repente cuesta la identificación, entonces denle una vueltecita. Y es súper importante entonces revisar los elementos que necesitan para poder concretar esa actividad. Por ejemplo, necesito un recurso humano que me ayude, a la cual delegar ciertas otras tareas, por ejemplo. O necesito elementos, ¿verdad? No sé, necesito una vela, necesito incienso, necesito el baño, necesito un mat de yoga, el sol, no sé. Ya todo es tener clarísimo qué elementos son los que necesito. Imaginarme unos 3 o 5 horarios posibles en los que pudiera incorporarlo esta semana. A ver, por ejemplo, ya esta semana,
podría ser que me quede una ventanita por aquí, podría ser, si no, el viernes en la tarde. Otra alternativa podría ser el sábado en la mañana, quizá, dentro de sus realidades, de sus ritmos, de las actividades que ustedes tengan, imaginarse unos 3 a 5 horarios posibles. Y el ejercicio que quiero que hagan entonces es que lo escriban en una hoja, escriban la tarea, escriban más o menos cuándo lo pueden hacer y pegarlo en un lugar visible. Pegarlo en un lugar visible le da existencia, ¿verdad? Porque muchas veces uno anota en el celular y después, ¡puf!, se esconde entre medio de todas las otras pantallas que tenemos, entonces no lo volvemos a ver. Si lo dejamos solamente en la mente, queda para nosotros nomás. En cambio, cuando uno lo escribe y lo deja pegado en un lado, todos los que están alrededor te van a preguntar qué es, o te van a decir, o van a saber que lo tienes que hacer. Entonces ya estamos inmediatamente dándole un espacio, un lugar, estamos planificando. Y entonces además es un recordatorio constante que está ahí. Hasta que no saques esa hoja, de ahí va a estar ahí el recordatorio. Entonces el desafío es poder hacer esa actividad una vez. Una vez. Solamente. Si pueden hacerlo más, ideal, de todas maneras, ¿sí? Pero con una vez basta. De nuevo, empezar con metas chiquititas puede ser mucho más útil, un aprendizaje mucho más potente que inmediatamente lanzarnos y ponernos un escalón súper alto que subir. Así que igual me gustaría que se tomaran algunos minutos, un minutito quizás para poder hacerlo, y si es que me anotan la actividad que se les ocurrió, ya, por el chat podría ser. Yo ya elegí la mía, por eso tengo esa foto. Súper. Sí, yo definí que yo quería un baño de tina más seguido, entonces creo que me resuena los viernes. Los viernes en la tarde, no sé si voy a poder hacerlo, pero me resuena esa posibilidad de horario hasta el momento. No sé, y lo voy a hacer, lo voy a pegar entonces en un lugar visible y avisarle a todo el mundo que en un cierto rango de horas yo voy a estar desconectada. No sé si nuestros otros participantes tendrán alguna otra idea. O Nicole, ¿a ti qué te gustaría, por ejemplo, como actividades? A mí me gustaría salir a caminar. Es algo que siempre digo, ya terminando el trabajo, las clases de mi pequeña, voy a salir a caminar. Y después es que hace mucho frío, es que estoy tan cansada, es que Hay que mil cosas. vestirse, No, hay no. que sacarse las pantuflas, no. Pero claro, es como salir a caminar. Y en realidad puede ser cualquier día después de las 5:30 de la tarde. Acá tengo Ya. algunos comentarios en el chat. Aquí hay una participante que dice ejercitarme. Anoche estaba tratando de organizarme y no sabía cómo empezar. Siempre tengo ese problema. Cuesta mucho el comienzo, ¿verdad? Porque uno, pero el primer paso siempre es quizás priorizar, empezar a identificar. Eh, por ejemplo, si quisieras empezar con una organización semanal, primero uno tiene que disponer en el horario las tareas que son obligatorias. Esas tareas que tienen un horario predefinido, entonces que lamentablemente no pasa por uno, entonces que sí o sí. Por ejemplo, las clases o el horario laboral, ¿verdad? Si es que uno tiene, por ejemplo, una hora al doctor, también es un horario específico que está definido, entonces siempre partir por eso en nuestro horario. Y después ir agregando todas las otras actividades que nos gustaría hacer. A veces podemos hacer una lista, ¿verdad? Y esa lista incorporarla en este horario semanal, ¿verdad? Según los horarios y que nos vaya tincando, por ejemplo, ya ejercitarme. Podría ser quizás que yo amanezco con más energía en la mañana y tengo más tiempo porque hay unas ventanitas por ahí, ya, mañana. O no, en realidad en las mañanas para mí es súper difícil, porque entonces prefiero encontrar un horario realista,
Y para ejercitarse, que créanme que es algo que también me cuesta muchísimo, eh, empezar con metas chiquititas. 15 minutos, ponerse 15 minutos, ya, 15 minutos y nada más. Y a los 15 minutos parar de verdad. Y si uno queda como con el, sí, sí, puedo un poco más. O no, ya los 15 minutos y listo, fue y pasó. Ya el otro día o a los 2 días, según cómo nos hayamos planificado, otros 15 minutitos. Si no nos funciona un día, tratar de volver a buscarle un horario al siguiente día. Si no se dan las condiciones por un montón de otros factores, cambiarlo. Quizás no puede ejercitarme, pero quizás esos 15 minutos voy a ir a salir a caminar, que también es un ejercicio. Y quizás para obligarme a salir a caminar, podría definir que tengo que salir a pasear el perro, por ejemplo, o que tengo que ir a comprar el pan para la 11 súper lejos. Voy a ir a buscar no sé, un negocio nuevo. Claro, Y así ligándolo a otro hábito que nos ayude y nos obliga como a obligarnos un poquito. claro. Ujú. O voy a ir a comprar el pan en bicicleta y eso también puede ser una forma de ejercitarme, no necesariamente tengo que hacerlo, digamos, con estas rutinas que salen de repente en los videos. Ujú. Claro, eso pasa muchas veces que uno tiende a buscar como una fórmula mágica que no existe Ujú, o exacto. buscar algo que tenga que ver con una estructura, con algo que me dirija, pero finalmente el poder solamente lo tenemos nosotros. Y Exacto. es vital conocerse cuáles son mis límites, cuáles son mis motivaciones, cuándo tengo más energía, cuándo tengo menos, qué cosas me generan mayor estrés o menor estrés. Totalmente. Eso diste en un Sí, punto súper importante, fundamental. Nicole, Sí, porque cuando nosotros fundamental. logramos mirarnos, visualizar todo lo que estamos haciendo, empezamos a tener la posibilidad de decidir, Claro, ¿verdad? Y tener un poquito más de poder y de control sabiendo que hay cosas que no podemos controlar, ¿verdad? Pero dentro exacto. de lo que podemos controlar, ¿qué sí defino hacer y cómo hacerlo? Mm, Y buscar la forma fácil de hacerlo, no ponerme inmediato en la parte difícil para empezar a hacerlo, si no, claro. no va a resultar. Acá Ujú. tengo otro comentario en el chat que dice, a mí me gusta mucho andar en bicicleta, pero me cuesta hacerme el tiempo. Ujú. Que- Oye, sí, he visto que, claro, la bicicleta da una sensación, conversaba con la otra persona, como de libertad, así como de, Sí, ¿verdad? Pero quizás lo mismo que estábamos conversando recién, buscar ujú, una excusa que nos obligue de vez en cuando a salir a andar en bicicleta. Por ejemplo, esto de, ya, no sé, voy a ir al supermercado en bicicleta alguna vez. Eh, Pensando además que si tú te fijas conscientemente, el tema de los tacos está claro. horroroso, ¿verdad? Hay horas que de verdad no se puede salir. Mm, Ujú. En cambio, la bicicleta permite esa posibilidad de saltarse eso. Ahora, tenemos a favor también pensando que va mejorando el clima, ¿verdad? El frío nos queda un poquito de agosto, ya viene septiembre y con septiembre los aires, ¿verdad? Del 18 hacen que la temperatura también esté un poquito más agradable. Los días se van haciendo más largos ahora, ¿verdad? Que acuérdense que el 4 o sí, 5 de septiembre, ¿verdad? Cambiamos la hora, entonces vamos a tener una horita más en la tarde que nos va a permitir quizás incorporar otras actividades como el salir a andar en bicicleta, ¿verdad? Y quizás de nuevo no ponerte una meta súper grande al comienzo, sino quizás, oye, voy a limpiar la bicicleta un día. Voy a verificar que estén bien las cadenas, ¿verdad? Que esté bien infladita las ruedas, que todo esté funcionando bien, hacerle como la revisión técnica. hoy qué importante eso, Cristina. De repente, ahora me hace mucho más sentido también porque, por ejemplo, pasa en esto de planificarse que uno dice, ya, esta tarea tengo que hacer, pero a veces anotamos la tarea, por ejemplo, un ejemplo que diste tú antes, ir al doctor. Y la Ujú. cita al doctor es a las 3 de la tarde y no, probablemente me voy a demorar una hora, pero de repente uno no contempla el tiempo que se va a demorar en trasladarse desde el lugar en el que Ujú. está hacia el doctor y el regreso, o si es que surge Y todo el algo. rato que va a estar de repente Claro, en la sala de espera. exacto. De repente uno, bueno, que tiene que ver con la flexibilidad finalmente.
porque uno se estructura y se mentaliza en tal cosa, y claro, como que no se pone en la posición de podría pasar tal cosa. Ujú. Sí, de todas maneras, ¿verdad? Ahí la flexibilidad es una importante herramienta, el adaptarse y siempre también, sobre todo en esas situaciones, darse un tiempito más quizás de posibilidad, claro, como los trámites, por ejemplo, ir al banco, ir a tomarse un examen y todo, ahí siempre planificar con un poquito más de holgura. Ujú. Tenerlo ahí como posibilidad. Y si te sobra un tiempito por ahí, aprovecharlo quizás en otra cosa. Si tuve que ir al doctor y había puesto que hasta 3 horas en eso, oye, pero me desocupé súper temprano y me quedó un ratito, oye, me voy a aprovechar de ir a tomar un café, me voy a devolver caminando y quizás caminando por un lugar bonito, también Sí, uno va, en verdad, relajándose, viendo, tomando un poquito de sol, vitamina D, ¿verdad? Y todas esas cosas. ¿Mm? sí. Entonces, les quería dejar algunas reflexiones, que ahora estoy viendo que se ve como bien chiquito aquí, pero No, pero súper se alcanza a ver importante, bien. ¿sí? Sí, se alcanza a Súper ver bien. importante es que si yo no me cuido, nadie más lo va a hacer por mí. Y eso duele, es feo, pero así es, ¿verdad? Por eso se llama autocuidado, porque es una responsabilidad que uno tiene que asumir porque lamentablemente no va a haber nada más que lo vaya a asumir. En Chile, sobre todo, no tenemos ninguna política pública que hable de eso, ¿verdad? A nivel laboral, ni a nivel académico, ¿verdad? Es como, en Chile tenemos mucho esa visión de usted arréglesela como pueda, ¿verdad? Rinda, rinda, rinda. Entonces, en esos casos tenemos que asumir nosotros nuestra, ¿verdad?, responsabilidad y definir y tomar acción en eso, hacernos cargo. Ujú. Si estamos esperando a que los demás lo hagan o que los demás cuiden, lo más probable es que en la espera nos vaya bastante mal. ¿Verdad? Otro punto súper importante es que el autocuidado y todas estas actividades de las cuales estamos hablando es una inversión de tiempo. Invertir en bienestar es invertir en que mi cerebro va a funcionar mejor, voy a tener más motivación, voy a tener más concentración, voy a tener mejor memorización, entonces voy a poder rendir mejor. En vez de ir cambiando un poco el switch, ¿verdad? El paradigma de antes que era, todas esas cuestiones son para perder el tiempo, ¿verdad? Incluso mis espacios de ocio, que si es que están de manera equilibrada y yo de vez en cuando hay un rato que no hago nada, también es una inversión de tiempo porque mi mente se tranquiliza, descansa, así tiene ella también tiempo de procesar todas las cosas que estuvimos haciendo. Ujú. Pero no es una pérdida de tiempo, eso es súper importante empezar a cambiar el lenguaje, el paradigma en ese sentido. Ujú. También siempre importante primero empezar poniéndose metas cercanas, accesibles, ¿verdad? Pequeños pasos, ¿verdad? Que sean cercanos, 15 minutos, 20 minutos, y no ponerse la acción al tiro, así como ejercitarme. Quizás es mucho empezar con eso, ¿verdad? Voy a hacer ejercicio. Voy a empezar con 10 minutos de, no sé, respiraciones y ejercicios de relajación, que quizás son más amorosos, pero también es un tipo de actividad, ¿verdad? Y al otro día, en vez de hacer 10, voy a decirme 15 y le voy a agregar un poquito y así puedo ir alcanzando quizás los niveles que requiera. Y que siempre es importante entonces recordar que es más fácil ligar actividades cuando las voy ligando a otras que ya están instauradas. Ujú. Cuando les pongo un propósito, entonces así ambas se ayudan, ¿verdad? Estas tareas a mantenerse y así puedo ir transformándolo en rutinas porque el autocuidado es algo de rutinas, ¿verdad? No es algo de un momento, de un algo esporádico que ocurra una vez a las 1500. ¿Mm? O sea, eso, estimadas. Espero que de hacerlo fácil haya posibilidades de que lo incorporen. La tarea tienen que hacerla sí o sí, ¿verdad? Por favor, en una hojita lo escriben y lo pegan en un lugar visible y ojalá que desde esa forma funcione. Ujú. Importantísima la tarea, en realidad. Ahora uno se da cuenta que es importante esta tarea que nos deja Cristina. Nada, Cristina, muchas gracias por la sesión. Ha sido muy
muy enriquecedora. No sé si hay alguna otra duda en el chat. Acá están dando las gracias también. Muchas gracias por la información tan Gracias por la compartida. participación. Somos poquitos, Sí, pero participamos, entonces así se va haciendo mucho sí. más grato. Ujú. Así que Los dejo igual, o las dejo invitadas para la próxima semana. También vamos a estar con Cristina en la próxima cafetería y vamos a estar hablando de las pausas de autocuidado en salud mental. Mira, acá tenemos otro comentario en el chat. La flexibilidad me hizo muchísimo sentido. viste, es súper Sí, relevante, ¿verdad? Porque se acuerdan, y me imagino que han visto mucho, pero a veces relacionamos organización con estructura y la estructura solamente, cuando es muy rígida, nos nos lleva entorpece. mucha, Sí. mucha frustración, mucha Mm, culpa, más tensión, nos agrega hasta más ansiedad. Siempre yo les digo a los claro, alumnos cuando usamos estrategias de organización, las herramientas tienen que estar a nuestro servicio y no claro. al revés, no nosotros al servicio de esa herramienta que nos anda ahí monitoreando, haciendo sentir mal y esas cosas. ¿Tiene que haber una estructura? Sí, pero una estructura flexible, una Flexible. estructura respetuosa, ¿verdad? Ujú, Eso es súper importante claro, con nosotros mismos, con los demás, con las tareas que tenemos que hacer. Ujú. Así que súper. maravilloso. Bueno, muchas gracias entonces. Vamos dando término a la sesión de hoy y nos vemos en la siguiente cafetería. Claro, en ¿Ya? la siguiente la idea es que tengamos como que podamos ir ligando y a esta Claro. misma hora Y ir ver si es que llevándolos hicimos la quizás tarea. exactamente y con actividades, pues la idea es que la próxima vez ya tengamos más actividades posibles que ir incorporando como Claro, a pausas de nuestra autocuidado. rutina. Ujú. Súper. Muchas gracias, Muchas Cristina. gracias a ti, Nicole, que estés súper bien.